Ya lo sé. Gracias, gracias, gracias. God does not intend that his church should remain weak and defective. Dios, no es la intención de Dios que la iglesia continúe siendo débil y defectuosa. The church is weak and defective because I think we have failed to do what we are required to do. Creo que la iglesia es débil y defectuosa porque hemos dejado de hacer lo que se nos requiere. But God maintains a very keen interest in his church. Pero Dios retiene un interés muy puntual en la iglesia. So from the very beginning when we went off track, Así que desde el mero inicio, cuando nos salimos de rumbo, he has guided, instructs, and preserved this church so that you and I can be part of it today. Él ha conducido instrucción y también conducido la iglesia como para que tú y yo formemos parte de la misma. So what will you do with the information that you receive here? ¿Qué vas a hacer con la información que recibes aquí? I hope you will develop practical ways of sharing with the church. Espero que desarrollen formas prácticas como para compartir con la iglesia. But as part of our responsibility of protecting the church, we have to overcome some barriers. Sin embargo, como parte de nuestra responsabilidad de proteger a la iglesia, tenemos que sobreponernos a algunas barreras. And interestingly enough, that some of the barriers that we have to overcome are those in our very churches who are leading. Y cuán interesante es ver que algunas de las barreras que tenemos que sobreponernos radican en la misma iglesia que estamos conduciendo. So, pastors and elders must first be convinced of the value of this gift. Así que los pastores y los ancianos primero deben estar convencidos del valor de este don.
And I'm not sure that all our pastors are convinced. Y no estoy seguro de que todos los pastores estén convencidos. Worst of all, our elders. Y sobre todo los ancianos. And I will also include our teachers. Y también debemos incluir entre ellos a nuestros maestros. Because in our institutions, those who teach our children has the responsibility. They have the responsibility as well. Porque aquellos que son maestros de nuestros hijos también tienen esa responsabilidad de compartir. So those who lead in our churches and in our educational institution must first be convinced of the value of this gift to the church in general. Así que aquellos que dirigen las instituciones deben estar convencidos del valor de este don que Dios le ha dado a su iglesia en general. And also to the member in particular. Y también al miembro en forma particular. If he's not convinced, he will not be able to promote its value or encourage its study. Si no está convencido, no podrá promover el valor ni tampoco animar su estudio. Now, for this purpose, our use of the term spirit of prophecy refers to all of God's revelation about Jesus to his church from the very beginning. Y para este propósito, el uso del término espíritu profecía revela el propósito de Cristo de la inspiración a través de la historia. And the use of gift of prophecy relates to the experience of ancient and modern prophets such as Abraham, Moses, down to Ellen White, who have been specifically called and gifted to reveal God's will to his church in our time. El don de profecía se relaciona con la experiencia de los profetas antiguos y modernos como Abraham, Moisés, Daniel y otros, hasta el tiempo de Elena de White, quienes han sido específicamente llamados y dotados para revelar la voluntad de Dios y a su iglesia en su tiempo. And I'm making a clear declaration Y estoy haciendo una declaración muy clara that a pastor de que un pastor or an elder o un anciano who does not believe in the spirit of and the gift of prophecy, que no cree en el espíritu, en el don de la profecía, as believed and taught by the Seventh-day Adventist Church, así como lo ha creído y lo ha enseñado la iglesia adventista el séptimo día, should neither be offered ni siquiera debiera ofrecérsele, nor should he accept a position to pastor or to lead any congregation. ni tampoco debiera aceptar la posición para pastorear o conducir a alguna congregación. You see, by accepting a position in the church, Al aceptar una posición en la iglesia, you become a servant of the church, llegas a ser siervo de la iglesia and therefore you are obligated to faithfully execute your responsibility to God. y así se espera de ti que puedas ejecutar tu responsabilidad fielmente a Dios, By leading his church with conviction and fidelity. al conducir su iglesia con convicción y fidelidad. And you also, as a leader, have the responsibility of fortifying or strengthening the faith of the members in the church. Y también como líder tienes la responsabilidad de fortalecer la fe de los miembros de tu feligresía. And if you are not prepared to do that because you don't believe, Y si no estás preparado para hacerlo por no creer, then you should not accept to lead. no debieras aceptar esa posición de liderazgo. We have been called to feed the flock. Se nos ha llamado para alimentar la grey. 1 Peter 5 and verse 2 tells us. 1 Pedro 5:2 nos dice, And we have y been called to become faithful stewards. hemos sido llamados para ser mayordomo fiel. Luke 12:42. En Lucas 12:42. And Paul gives us some very valuable advice in Corinthians that leaders should find helpful. Y Pablo nos da consejo de mucho valor en Corintios. 1 Corinthians 4:2 says, moreover, En 1 Corintios 4:2 dice, it is required in stewards se requiere de los mayordomos
that a man be found faithful. que el hombre sea hallado fiel. What are we stewards of? ¿De qué somos mayordomos? And that's a good question, Y esa es una buena pregunta, because God continues to lead, guide, and love his church. porque Dios continúa guiando, conduciendo a su iglesia y amándola. The church that he gave his life for, he gave his son Una to come iglesia, and die for. una iglesia para la cual Él dio su vida, la vida de su Hijo. And along with that, there's a body of truth that comes that the world should know. Y junto con eso está un cuerpo de la verdad que el mundo debe saber. And God has placed that in your hands Dios ha colocado eso en vuestras manos and placed that in my hand y lo ha hecho en mis manos to share with the world. para compartir con el mundo. That's heavy responsibility. Eso es una tremenda We are responsabilidad. dealing with the eternal future of humanity. Tenemos que lidiar con el futuro eterno de la humanidad, mis queridos. We should not and cannot take this responsibility lightly. No podemos y no debemos tomar esta responsabilidad a la ligera, Because it's a precious charge that we hold. porque eso es algo muy precioso, una responsabilidad tremenda que se nos ha dado. No pastor or elder Ningún pastor, ni anciano, or teacher ni maestro should be allowed, debiera ser permitido, neither should he or she allow anyone ni debiera permitir él o ella a nadie to confuse confundir or divide the church on the issue of the spirit of prophecy or any other fundamental principle or belief of our faith. No debiera dejar que nadie confunda y o dividir la iglesia sobre el tema del espíritu profecía o cualquier otra creencia o principio fundamental de nuestra fe. A significant portion of the work is complete when the pastor or elder or teacher provide proper, balanced, nutritious portions for members' consumption. Una gran parte de este trabajo es cumplido cuando el pastor, el anciano o maestro provee apropiadas porciones para la conceptualización de los miembros, para el consumo de los miembros, perdón. Anyone who participates Cualquiera que participe in confusing or dividing the flock en confundir o dividir a la grey is an agent of the enemy. es agente del enemigo. That's strong words, but Son palabras fuertes, I don't have any other way to present it. pero no hay otra forma de presentarlo. Because Paul clearly states in Ephesians 4, Porque Pablo dice claramente en Efesios 4, 11 to 13, de los versículos 11 al 13, where the gifts were given to the church. donde muestra que le fueron dados los dones a la iglesia. And I did not find dividing as one of those gifts. Yo no encontré entre esos dones el hecho de que seamos divisorios. But what I find is that there should be unity. Sin embargo, lo que encontré es que debiera haber unidad. So when we ascend this pulpit and make our presentation, our church should be brought together. Así que al subir el púlpito y hacer estas presentaciones, nuestra iglesia debiera estar unida. And so, as pastors and elders, the Apostle Paul is encouraging us Así que como